Buenas para todos los miembros de la familia SISDET. Es un honor poder participar en este congreso, compartir con tantos colegas. Y pues esta va a ser una presentación en la cual pues voy a compartir algunas cosas de ciencias básicas, de clínica, que espero que tengan mucha implicación práctica. Esta presentación se ha llamado músculo, sarcopenia e inflammaging, que se ha calificado como la pendiente escabrosa de los años. Mi nombre es Alejandro Melo Florián, soy médico internista de la Universidad Javeriana, pertenezco a la Asociación Colombiana de Medicina Interna ACMI, pertenezco también a la Asociación Colombiana de Infectología ASIN, a la Asociación Colombiana, miembro adscrito de la Asociación Colombiana de Neurología ACN, y pues tengo galardones internacionales. Soy autor de estos dos libros de la bacteriología clínica, coeditor junto con el profesor Salim Matar, y de Cerebro, Mente y Conciencia, un enfoque multidisciplinario. Entonces, arranquemos con nuestra presentación. Entonces, esto es de lo que va a tratar esta presentación, básicamente del escenario epidemiológico, un poco del escenario fisiopatológico para que entendamos mejor el impacto de la sarcopenia en esta población que está en envejecimiento, cómo se hace el diagnóstico y cuáles son las opciones de manejo que tenemos. Quiero referirme a Edgar Morin, o Edgar Nahum, que es el padre del pensamiento complejo, y él dice esta frase que a mí me ha llamado mucho la atención: y la existencia es la fragilidad, es un estado transitivo, incierto, que siempre necesita reexistir y que se desvanece en cuanto cesa de ser alimentado, mantenido o reorganizado, porque toda existencia se nutre de lo que la corroe. Entonces, con este proemio miremos ahora el tema de la epidemiología. Y pues no es secreto que en este momento tenemos un gran envejecimiento como un fenómeno demográfico sin precedentes. Y pues si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, de las estadísticas que tenemos a nivel mundial, pues hay diferencias obviamente en la intensidad. Miremos que, por ejemplo, zonas como Japón, Europa van a ser las zonas más vulnerables, pero fíjense que aquí tenemos a Latinoamérica, y Latinoamérica pues va a tener también su gran impacto, sobre todo que vamos a tener una pendiente de envejecimiento que va a ser semejante a la de zonas como de Europa. Obviamente pues hay que aclarar la definición de lo que es la enfermedad, y es que se reduce la masa muscular esquelética y también la función, es decir, la fuerza, que va asociado con inactividad física, con disminución de la movilidad, con una marcha que suele ser lenta y una resistencia física deficiente ante los esfuerzos. Y esto pues muchas veces termina, al mismo tiempo que la antesala, también se convierte en el síndrome de fragilidad. Si miramos la etiología de la sarcopenia, pues aquí vemos muchas entradas al mismo tiempo. Entonces esto es una entidad compleja, policategórica, entonces hay muchas cosas que están coincidiendo al mismo tiempo. Entonces vemos que, por ejemplo, se está frenando los impulsos del sistema nervioso central, se están perdiendo neuronas motoras, y esto pues acarrea disminución de la actividad motora. En la medida que suele haber un trofismo entre la parte neurológica y la parte muscular, pues esto obviamente ya empieza a tener un impacto para la disminución de la masa muscular. Por otra parte, si vemos acá, vemos esa reducción de las hormonas como los estrógenos, los andrógenos. Nos referiremos a esto en más detalle. El aumento de la actividad del proteasoma, que tiene que ver con la lisis del músculo, una menor captación de proteína que también tiene que ver muchas veces con el cambio de la ingesta, la reducción, por ejemplo, de otras hormonas como la hormona del crecimiento. Empieza a presentarse este fenómeno que
hay que temerle la resistencia a la insulina, empiezan a aumentar citoquinas destructoras de músculo como la caquectina o TNF-alfa. Las células progenitoras en el músculo que se transforman en fibroblastos se transforman también en células grasas, y pues todo esto va resultando en este fenómeno que es la sarcopenia, donde hay debilidad, donde las reservas metabólicas se disminuyen, y pues todo esto resulta en este fenotipo de discapacidad y morbilidad. Si miramos, por ejemplo, este estudio, que es una cohorte que se hizo en Copenhague, en Dinamarca, fíjense que la reducción de la masa magra, la masa sin grasa en el organismo, tiene una función que no es lineal, tiene una función que es exponencial. Entonces, esto nos hace pensar que en la medida que haya no solamente esta parte del estilo de vida, sino de la epigénesis, que están coexistiendo con una determinada concepción de salud y de estilo de vida en nuestra cultura occidental, pues va a resultar en estos fenómenos que vemos, que está presentándose tanto para hombres como para mujeres. Ahora me referiré un poco a los aspectos básicos del músculo, y pues esto es para recordar muy rápidamente lo que son las fibras tipo 1, las fibras tipo 2. Entonces aquí vemos una paradoja que a veces a uno lo hace perder, y es que las fibras 2 blancas son las que aquí, pues por temas de la coloración histológica, se ven de un rojo carmesí más intenso, y es por la coloración del PAS. Entonces estas tienen más glucógeno, y entonces estas permiten la contracción rápida. Y luego tenemos las fibras rojas, que son las de la contracción lenta, son ricas en mitocondrias, son las que permiten el ejercicio de resistencia. Entonces miremos algunos grupos musculares que están asociados con estas fibras. Por ejemplo, el sóleo en la pierna es uno de los músculos más resistentes a fatiga porque tiene una función antigravitacional y está vinculado con la marcha. Y por otra parte, fíjense que el cuádriceps en el muslo pues está hecho para actividades rápidas de corta duración, y pues es muy fácil recordar, por ejemplo, esas escenas de los corredores de 100 metros planos, donde uno ve esas poderosas masas musculares en acción de estos atletas. Hablemos ahora de esta unidad funcional dentro del músculo que se llama el miotubo. Entonces acá vemos los patrones de banda estriada en estos miotubos, como estos miotubos contienen miosina pesada, myosin heavy chain en los miotubos, y estos miotubos pues responden a la estimulación química con aumento del calcio, el calcio iónico citosólico, seguido de la captación de calcio mitocondrial. Y acá abajo vemos cómo esta imagen se ve más clara, pues se debe a la estimulación eléctrica. Entonces esta es una imagen muy interesante porque nos está mostrando ese rol tan importante del calcio. Tenemos una proteína que se ha conocido últimamente, que se ha identificado, y es la proteína más grande de todo el organismo, que se llama la titina. Tiene un nombre muy curioso, y pues es una proteína que se encarga de integrar, como lo vemos acá, el disco Z y la banda A en el sarcómero, y ella permite pues que se logre adecuadamente la comunicación mecánica, la transducción de esfuerzos, y cuando la expresión de titina se reduce patológicamente, se pierde esta comunicación entre la banda A y la banda H, y esto pues tiene un impacto en términos de un menor rendimiento mecánico. Aquí vemos, por ejemplo, en esta figura B, en esta figura E, cómo se ve inmunohistoquímicamente la titina. Es una proteína que nos debe interesar porque está vinculada al desarrollo, a la patogénesis de la sarcopenia. También nos interesa saber que el músculo no son solamente los miocitos. Fíjense que este es un tejido donde hay diferentes otras estructuras celulares,
Por ejemplo, aquí vemos los fibroblastos. Esta imagen me gusta porque tiene diferentes tinciones que permiten ver los diferentes tipos celulares al mismo tiempo en esta imagen de microscopía confocal. Y aquí los vemos en esta microscopía electrónica tipo túnel. Fíjense cómo van las fibras de colágeno dentro del músculo, y pues esto forma parte integral de todo este conjunto biomecánico que permite la transducción, que permite generar la resistencia para poder hacer un trabajo. Esta es una imagen en la cual se ha quitado toda la parte ya muscular como tal y se ha dejado solamente el esqueleto de colágeno en el endomisio, y si ustedes ven en el interior, pues aquí era donde van normalmente las estructuras musculares. Entonces el músculo tiene como un estroma de colágeno, que es un aparato mecánico de sostén, y que ese aparato mecánico de sostén, pues cuando lo vemos en cortes de hematoxilina biosina, recibe estos nombres de epimicio, de perimicio y de endomicio, y que permite a su vez que se organicen desde un punto de vista topográfico las diferentes estructuras en el músculo. Si miramos ahora el colágeno como parte del aparato de soporte, que ya lo mencionamos, este colágeno es principalmente tipo 1, y este es un aparato mecánico de sostén. Esta es una función que se está identificando recientemente, que permite que se integre todo el componente parenquimatoso del organismo. Recuerden, hay estroma y hay parenquima. Entonces el colágeno tipo 1 es el estroma, y dentro de este estroma de colágeno, dentro de este aparato mecánico de sostén, forma un papel importante este aminoácido que se llama la glicina, y es un aminoácido que se ha encontrado, de acuerdo a las diferentes investigaciones, que es un aminoácido condicional esencial. O sea, la dieta sí lo aporta, pero se necesita una gran cantidad, y se necesita una gran cantidad porque el organismo, en la medida que va sufriendo sus cambios homeostáticos con el paso del tiempo, necesita una mayor cantidad de aporte, y generalmente no lo tenemos. Y entonces la carencia de glicina, esta es una afirmación que ha hecho el profesor bioquímico español Enrique Meléndez Evia, que aquí lo vemos. Entonces propone que cuando falta la glicina, no se regenera en forma suficiente el sistema mecánico del cuerpo, y esto es causa de dolores articulares. Y por otra parte, esta es algo que nos interesa, la regeneración del colágeno de nuestro aparato mecánico de sostén consume mucha glicina. Entonces, ¿cuánta glicina? Entonces, esto es un trabajo interesante en el cual pues se ha medido el flujo de glicina en los diferentes escenarios, cuánto es la síntesis en el metabolismo, alrededor de 3 gramos día, la hidrólisis de diferentes proteínas de la dieta, hasta 3 gramos al día, pero la glicina se emplea en diferentes metabolitos, por ejemplo el grupo M, por ejemplo para creatinina. Entonces aquí se está restando glicina. La síntesis de colágeno, fíjense cuánto está consumiendo, alrededor de 12 gramos al día, y si no los estamos aportando, entonces el colágeno empieza a tener una serie de cambios tridimensionales que hacen que sea más rígido y al mismo tiempo más fracturable, más sometido a rupturas en síntesis de otras proteínas, 1 gramo. Y entonces uno desde los 30 años, incluso algunos autores dicen que un poco antes, el balance de glicina en el organismo es negativo. Fíjense, entre 8 y 10 gramos que uno empieza a perder, y uno de los grandes afectados es el colágeno y el aparato mecánico de sostén. Entonces, esto es para mostrar, en refuerzo de lo anterior, cómo se va distribuyendo la glicina en diferentes órganos en el cuerpo. Entonces, fíjense que en el esqueleto se va una parte, en el músculo otra gran parte. Esqueleto, músculo, aparato mecánico de sostén. ¿Y por qué importa tanto la glicina? Entonces, después de los 30 años, repito, algunos autores dicen que incluso un poco antes, la síntesis de colágeno empieza a ser insuficiente y uno no tiene óptimo aporte de glicina. Si vemos, por ejemplo,
cómo se comporta la glicina con la creatina, que es uno de los sustratos energéticos para el músculo. Entonces fíjense que la glicina se une con la arginina y permite que se forme la creatina, que es esta molécula que proporciona energía. Esto es para mostrarles entonces las vías bioquímicas en el músculo, donde por ejemplo vemos la vitamina D. Esto de paso nos empieza a ilustrar cómo es el escenario terapéutico. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, la vitamina D ayuda para el manejo de sarcopenia? Entonces, la vitamina D en sangre se une a un receptor de vitamina D que está en la membrana plasmática de la célula muscular, se une a una serie de receptores a nivel del núcleo que hace que ocurra expresión genética. Por otra parte, vemos este metabolito que es o bien la leucina, que es uno de los aminoácidos ramificados, o bien su metabolito que se llama el beta-hidroxibeta-metilbutirato, o que aquí lo estamos abreviando como HMB. No se sabe si entra a partir de algún receptor concreto, pero sí se une intracelularmente e intracitoplasmáticamente a este sistema de segundos mensajeros que es el mTOR. Y el mTOR, si ustedes se dan cuenta, está resultando en un aumento de la síntesis de proteínas. Entonces, por eso es una de las moléculas de los nutrientes interesantes para efectos de ayudar a corregir la sarcopenia. No solamente, por ejemplo, en este estado de la sarcopenia, sino también cuando se asocia a condiciones patológicas, y es cuando recibe este nombre de caquexia. Por otra parte, pues vemos otros nutrientes, por ejemplo la creatina, que algunas veces nos hacen las preguntas a los médicos que si esto puede ayudar al músculo, y si lo vemos desde el punto de vista de la vía bioquímica, la creatina está ayudando a generar energía. Entonces, que ayude a aumentar músculo, queda uno con la curiosidad, y sobre todo teniendo en cuenta que la que sí aumenta la masa de músculo por la vía de mTOR y también por la inhibición de la proteólisis es el HMB. Recordemos algunas cosas del músculo. Esto nos interesa nuevamente por el tema del envejecimiento de nuestra población, la pérdida de la masa muscular, la sarcopenia, y pues esto de alguna forma tiene que ver también con el estado funcional. Entonces recordemos básicamente y rápidamente algunas vías bioquímicas del músculo, donde tenemos la vía de producción y tenemos también una vía de destrucción. La vía de estimulación, ¿de qué depende? De la vía de que se estimule, valga la redundancia, la vía de mTOR. Esa es la vía rapamicina. Esto es uno de esos antraciclinas que se usan para tratamiento de cáncer, y que se vio que estaba causando una marcada pérdida muscular en estos pacientes que recibían esta medicación. Y por otra parte tenemos las vías destructivas, donde tenemos cuando las proteínas se marcan con ubiquitina y la destrucción por el proteasoma. Entonces, la degradación lisosomal de los componentes de la proteína, de la masa proteica del músculo, pues resulta en atrofia muscular. Si uno a esto le agrega otras situaciones contingentes, por ejemplo el desuso, la enervación o el trauma, la hospitalización prolongada, la estadía en cama, pues esto se vuelve un caldo de cultivo en el cual el músculo se atrofia más. Aquí tenemos los diferentes tipos de ubiquitinación. Entonces esta molécula ubiquitina permite que una proteína ya sea reconocida, sea etiquetada de tal manera que dicha proteína será destruida por un lisosoma o por un fagosoma. Entonces, este es un esquema un poco simple, pero aquí tenemos la ubiquitina, se está uniendo a la proteína y está haciéndole este etiquetado, este marcaje, que intracelularmente se interpreta como esta proteína tiene que ser destruida. Y entonces esta proteína es captada por esta estructura que se llama el proteasoma. Es un complejo multiproteico que se encarga de la degradación de proteínas, y vean que aquí quedan los aminoácidos. Entonces, ¿por qué necesita uno generar aminoácidos? Porque a veces se puede necesitar para producción de glucosa, a veces se puede necesitar para
para sustrato de linfocitos. Me referiré a esto más adelante. Y mirando en detalle el proteasoma, entonces mide alrededor de 25 megadalton, pesa 26 Sverdber, que es la unidad de centrifugación, y posee actividad de endoproteasa. Entonces por eso se llama así, proteasoma. Tiene 2 unidades que hacen que conforme un cilindro hueco. Les había mencionado que el músculo produce los aminoácidos y los aminoácidos están relacionados con la función inmunitaria. Miremos esto un poco más. Y aquí nos topamos con un aminoácido llamado la glutamina. Entonces, ¿qué tiene de particular la glutamina? Que es el aminoácido libre más abundante tanto en el tejido sanguíneo como en el músculo, y participa en diferentes funciones como la proliferación, como el desarrollo celular, el balance ácido básico, el transporte de iones amonio entre tejidos y participación en la respuesta inmune. Entonces, este es un artículo del 2018 que sale en esta revista Peer Review, que es Nutrientes. Entonces, el metabolismo de la glutamina importa para la función inmune. Entonces, como ahorita tenemos este concepto de medicina translacional, valga la redundancia, es un concepto importante. Fíjense, cuando la glutamina baja en los tejidos humanos, esto afecta la función de las células inmunitarias, y esto resulta en inmunosupresión. Y esto pues obviamente es uno de los temas que siempre me está motivando a los grupos de soporte nutricional. Aquí miremos en este Journal of Parenteral and Enteral Nutrition del año 90, es decir, hace 31 años. Fíjense esta parte de ciencias básicas tan interesante que las vuelvo a traer aquí a colación para satisfacer la alta demanda de la glutamina por el sistema inmune y pues también otros tejidos. El principal tejido que está implicado en esta producción se llama músculo esquelético, porque contiene la mayor concentración de glutamina en el organismo, y cuando la glutamina pues está presente, es uno de los combustibles, de los sustratos importantes para que trabajen tanto los macrófagos como los linfocitos. Entonces uno pues se da cuenta de esto. Casos de estrés quirúrgico donde hay una gran producción de caquetina, por ejemplo en el caso de pancreatitis, en el caso de rupturas de aneurismas aórticos, la elevación de caquetina es tal. Esto fue descrito hace mucho tiempo por el grupo de Bruce Butler y colegas de la Universidad de Chicago. Y entonces si falta glutamina, pues la inmunosupresión hace que vengan las infecciones oportunistas, y esto obviamente es ominoso para el pronóstico clínico. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta parte básica? Entonces, fíjense, el músculo con su contenido de glutamina se encarga de nutrir a los fagocitos mononucleares, a los linfocitos y a los macrófagos. Aquí pues se está poniendo cara de puchero, pero definitivamente le gusta. Entonces, si hay una alteración del músculo, entonces el sistema inmune pues también va a salir afectado. De hecho, todo está interrelacionado en el organismo. Esto forma parte de la fisiología de complejidad, donde al mismo tiempo hay bucles que son complementarios, antagonistas, y tienen una función concurrente. Entonces, el músculo se encarga de hacer este eje de integración entre la sarcopenia y lo que llamamos la inmunosenescencia. Entonces, el sistema inmune en los ancianos sabemos que ya no funciona lo mismo, está disminuido, y esto causa senescencia inmunitaria. Entonces, si ahora miramos algo en términos de las patologías del tejido conectivo, pues obviamente ya me he referido a la sarcopenia, y pues uno lo evalúa imaginológicamente. Entonces aquí vemos, esta es una persona de 25 años con su masa muscular donde prácticamente no se ve grasa, y aquí pues ya vemos una persona de 63 años que ya ha disminuido su nivel de actividad física, y aquí vemos algunas bandas blancas que corresponden a grasa. Quienes cocinan pues saben que esto es la parte marmórea, y pues esto es grasa, y esta grasa pues obviamente es una grasa que se vuelve endocrinamente activa.
esto no es bueno, porque fíjense aquí, tenemos lo siguiente, se altera el metabolismo de la glucosa, lo vamos a ver más adelante cómo es este proceso. Es interesante saberlo porque de alguna forma, en la medida que eduquemos a los pacientes, podemos ayudar a combatir este escenario. Dentro de las aproximaciones diagnósticas para la sarcopenia, entonces tenemos la medición de la masa muscular, la medición de la fuerza muscular y el desempeño físico, dentro de lo cual están estos diferentes escenarios. Aquí les quiero mostrar con esta imagen, que es una microscopía electrónica. Aquí estamos viendo la fibra muscular. Aquí estamos viendo en oscuro estos círculos que contienen glucógeno. El mensaje: el músculo estriado acumula glucógeno. Si uno está haciendo ejercicio, si uno es devoto de hacer ejercicio en forma frecuente, pues sabe que apenas se le acaba el glucógeno muscular, pues viene ese famoso chocarse contra el muro, hitting the wall. Entonces, si uno acostumbra a su músculo a hacer ejercicio, entonces el contenido de glucógeno va a ser el mejor. Y ese glucógeno, pues si nos acordamos bioquímicamente, sufre glucogenólisis y genera glucosa. Entonces, esto es para mostrarles en forma tabular cuánto es el contenido de músculo, y pues obviamente este músculo contiene glucógeno. Entonces esto es para ver la masa apendicular esquelética promedio en hombres y mujeres, y la masa total esquelética, el TBCM. Entonces fíjense que uno tiene entre 24 y casi 28 kilos de músculo si los tomara promedio entre hombres y mujeres. Obviamente, pues los hombres tienen más, y esto forma parte del dimorfismo, o sea, esas características fenotípicas diferentes entre sexo masculino y sexo femenino. Si miramos el impacto de la sarcopenia, entonces aquí vemos que la masa muscular apendicular lean mass, pues empieza a bajarse en las personas con sarcopenia. Entonces esto ya quiere decir que se le va a alterar a uno la marcha, la velocidad o la capacidad de prensión. Aquí un paréntesis, 23 kilogramos de músculo, que es lo que estamos viendo, más o menos de cifras de lo que hemos visto de estos estudios en población latinoamericana, por un 2% de colágeno equivalen a 460 gramos de glucógeno. Y pues esto obviamente, si no se acumula en el músculo, pues se vuelve glucosa en el torrente circulatorio. Por eso cuando uno se le atrofia el músculo, se le pierde un tejido que acumula glucógeno, y entonces por eso empieza a haber este fenómeno, o bien de la intolerancia o bien ya de la diabetes como tal. Hablemos de esta otra entidad que nos preocupa mucho, la obesidad sarcopénica. Y entonces, pues lo que nos interesa es que esta masa grasa intravisceral se vuelve endocrinológicamente activa. Entonces está secretando diferentes lipoquinas, está secretando leptina, y esto pues tiene mucho impacto en toda la economía. Fíjense, la obesidad sarcopénica tiene que ver con aumento intramiocelular de los depósitos de lípidos que se vuelven endocrinamente activos a través de lipoquinas, y pues esta grasa hace que ocurra inflamación, hace que ocurra lipotoxicidad, y se altera la función mitocondrial, se altera la beta oxidación de ácidos grasos. Entonces, una de las fuentes de energía de las mitocondrias deja de ser usada. Entonces, esta grasa empieza a acumularse en otros sitios. Vean lo que hace la lipotoxicidad: disminuye la contractilidad muscular, disminuye la síntesis de proteínas musculares. Entonces, eso de que uno tenga esta cantidad de grasa, pues tiene sus implicaciones ominosas, graves para la fisiología muscular. Y pues una de las formas de verlo, obviamente tenemos las ecografías. Cada vez que nos llegan pacientes que tienen ya sobrepeso y uno les mira su hígado con infiltración grasa, vemos también que se puede presentar el músculo con infiltración grasa, y esta es una representación histológica de ese músculo con estas moléculas de grasa
que son endocrinológicamente activas. La sarcopenia se relaciona con fragilidad. Estos son los criterios de Fryet, donde se pierde peso. El paciente dice me canso con facilidad, me siento débil, el paciente camina lento y el nivel de actividad física baja. Entonces, la sarcopenia y la fragilidad coexisten en este conjunto de manifestaciones comunes que alteran la fuerza y la funcionalidad. Entonces, para confirmar fragilidad, entonces pues se hablan de, por ejemplo, si hay un estado prefrágil o si hay un estado frágil. Esto tiene que ver más con la clasificación del riesgo del paciente para sus actividades cotidianas. Entonces, si uno está cansado, si por ejemplo le cuesta trabajo subir un piso de escaleras, es incapaz de caminar una manzana, tiene más de 5 enfermedades. Una que suele pasar cada vez que salgo con mis hijos, los hijos o se impacientan o lo dejan atrás. Ha perdido más del 5% de su peso en los últimos 6 meses. Y esto tiene otra cosa, que a veces es otro signo sutil, y es que la masa muscular genera calor. Se pierde la masa muscular, uno se vuelve intolerante al frío, todo le da frío. Entonces, esta es otra característica para preguntarles. Y pues la fragilidad del anciano es mayor en mujeres, ya vimos, tenemos este dimorfismo, las mujeres tienen menos masa muscular, y entonces por eso vemos estadísticas, 3.2% entre los 65 y 70, que aumenta casi al óctuple luego a los 90 años. Y el músculo se comunica con el hueso. Esto forma parte de la fisiología de la complejidad. Se altera el músculo, se altera el hueso, parece que viceversa también, y surge este escenario clínico de la osteosarcopenia, que también algunos autores lo correlacionan con la fragilidad, y esto pues impacta con caídas. Entonces ya sabemos que las caídas en ancianos suelen producirse de tal manera que se caen sobre los glúteos, y en este momento es, por ejemplo, cuando ocurren las fracturas de cuello de fémur, o también se pueden fracturar las muñecas. Hay una fisiología de la mecanotransducción. Fíjense que esto es del Clinical Review of Bone and Mineral Metabolism del 2014, y entonces el músculo y el hueso están hablando entre sí por diferentes citoquinas que se encargan de favorecer su función de mecanotransducción. El secretoma del músculo, toda esa cantidad de citoquinas, toda esa cantidad de moléculas que sirven de mensajeros intercelulares, hacen que se comuniquen con los osteocitos, y entonces en la medida que haya buena tensión muscular, pues tiene que haber una calidad ósea también concordante. ¿Qué moléculas se encargan de eso? Por ejemplo, el factor de crecimiento de insulina tipo 1, el factor de crecimiento de fibroblastos, interleuquina 6, miostatina. Nos interesa, por ejemplo, un escenario clínico, si vemos pacientes mayores, por ejemplo, que vayan para artroplastia del cuello de fémur. Los TAC pélvicos prequirúrgicos evalúan la masa del psoas, predicen el resultado funcional después de artroplastia. Y pues, si uno no tiene osteosarcopenia, si a uno la mujer le pega, no lo va a tumbar en la casa. Bueno, hay una relación entre sarcopenia y síndrome metabólico. Ustedes ya conocen esta versión de la estatua del David en la Galería de la Academia en Florencia. Y pues el músculo tiene una función metabólica. Entonces, el músculo lo hace por medio de las mioquinas. Así pues tiene una relación con el ejercicio, con cambios metabólicos, con termogénesis, y hay una fisiopatología en común entre síndrome metabólico e inflammaging, donde pues esta inflamación asociada a envejecimiento es de tipo humoral, y esto genera resistencia a insulina y se acumula la grasa intramuscular. Ya vimos todo lo que puede causar. Se aumentan los niveles séricos de citoquinas como la IL-6, la interleuquina 8, la 15, y esta otra citoquina que la conocemos como factor de necrosis tumoral alfa o caquectina. Recuerden, Bruce Butler que la propuso con este nombre en el año 85-86. Miremos lo que hacen las lipoquinas. Fíjense que la cantidad de titina, ya vimos lo importante que es esta molécula entre las partes A y Z del sarcómero. Entonces aquí la vemos teñida en verde. Se agregó el secretoma de
adipocitos obesos y vean la gran disminución de masa muscular, y esto se contrarrestó con diferentes factores de crecimiento. Esto se hizo pues para efectos de investigación in vitro. Algunas cosas que por ejemplo hacen que los obesos sean, comillas, sanos u obesos patológicos son las glicotoxinas. Entonces, estas glicotoxinas que ustedes las ven en la literatura con la sigla AGE, entonces se correlacionan por ejemplo con leptina alta. La leptina pues no solamente está actuando en los adipocitos, sino también a nivel del sistema nervioso central, previenen que uno no tenga la saciedad cuando come, y por ejemplo también están actuando en tejidos a distancia como en la membrana sinovial y como el condrocito, y de alguna forma esto empieza también a alterar el aparato locomotor por artrosis de fenotipo, por ejemplo, metabólico. Aquí vemos, por ejemplo, el síndrome metabólico, que aquí está denotado con MS. Fíjense cómo se elevan la leptina. Entonces, esto pues tiene ya una forma bioquímica de poderse aproximar a este tipo de pacientes, de tener de pronto algún marcador, que este es uno de los temas que tenemos con artrosis, aunque este no es el tema de esta presentación. Vean cómo los adipocitos acá presentan leptina. Entonces aquí está en la membrana celular con una elevada cantidad de leptina, y esto es lo que les dije, la gente que tiene esta cantidad de grasa intraabdominal pues tiene una actividad endocrina que actúa sobre el resto del organismo y lo hace de forma deleteria. Recordemos algunas definiciones del síndrome metabólico. Entonces, si vemos las de la OMS, entonces tenemos obviamente pues cosas que se determinan por clínica y por laboratorio clínico que es de fácil acceso. Entonces, obviamente en el escenario de coexistencia de obesidad abdominal, y algunos temas de evidencia clínica, entonces de intervención en sarcopenia. Hay que hacer ejercicio, el ejercicio debe ser parte del estilo de vida. Cada vez que hablamos del estilo de vida está, además del ejercicio, pues la dieta, la restricción de calorías. Nuestra dieta pues necesita mucho cambio de mentalidad, mucha reestructuración cognitiva, necesitamos manejo interdisciplinario con psicología clínica, tenemos que ser conscientes de esto, de pronto con psiquiatría, necesitamos que esto sea un manejo multidisciplinario, y esto es para que ustedes sepan que no solamente están las partes de farmacoterapia que solemos hacer, sino que también tenemos que apoyarnos en otros grupos disciplinarios. Los pacientes con sarcopenia pues tienen un mayor requerimiento de proteínas, ya lo vimos, porque su organismo pues requiere mayor cantidad de glicina, y también porque está destruyéndola mucho más, entonces 1.5 gramos kilogramo al día. Aquí vemos como en esta evidencia se habla del efecto del HMB en la pérdida muscular de ancianos en una revisión sistemática, y muestra una mayor ganancia muscular en los grupos de intervención que reciben HMB comparado con los grupos que reciben la dieta estándar. Entonces, el HMB funciona dependiendo del peso de 2 a 3 gramos al día. Tenemos una serie de diferentes estudios clínicos que muestran la utilidad del HMB, sobre todo cuando se está haciendo ejercicio de carga. Entonces es bueno tener también la interacción con grupos de medicina del deporte, con geriatras, para definir qué tipo de pesa, cuánto peso, cuánto tiempo, para que esto sea concomitante con la administración del HMB, del beta-hidroximetilbutirato. Y en la medida que, por ejemplo, se esté administrando a más largo plazo, esto es la ganancia de masa muscular con un año de administración de HMB, vea que está ganando alrededor de 0.8 kilos de masa muscular sin grasa, que se midió por densitometría, por absorciometría DEXA. Tenemos este estudio clínico, por ejemplo, que también demuestra que el colágeno hidrolizado en combinación con el ejercicio de resistencia mejora la composición muscular corporal e incrementa la fuerza muscular en pacientes ancianos sarcopénicos. Y esto pues fue un estudio aleatorizado, controlado, en el cual pues los resultados mostraron cuánto se incrementó la masa libre de grasa
y cómo aumentó la fuerza muscular. Aquí lo midieron mediante las pruebas de extensión de rodilla. Entonces, este es un estudio interesante del grupo de Denise Ciciblik. Entonces, para tenerlo en cuenta, es un producto que demostró su seguridad clínica, básicamente tiene una biodisponibilidad del 95%, no tiene, por ejemplo, problemas con la parte renal, que uno muchas veces imagina, esto es proteína, podría tener algún impacto en la parte renal, no la tiene. Tengamos en cuenta que si se está mejorando el músculo, se está mejorando el hueso, pues estas estructuras que se llaman los tendones también hay que tenerlas en cuenta, porque pues el colágeno tiene una composición de 93-95% de colágeno tipo 1. Entonces, si el 1 está bien y los tendones no están bien, tienen las entesopatías. Entonces, estas entesopatías pues vienen de que se degenera el colágeno, como lo muestran estas diferentes imágenes diagnósticas. Y el tendón pues es un eje de multimorbilidad. De hecho, dentro de la medicina translacional ahora el tendón está cobrando mucha importancia, la tendinopatía, las tendinosis, fíjese que están vinculadas a patologías como obesidad, como aterosclerosis, disfunciones hormonales, diabetes mellitus. Esto está alterando el eje neuroendocrino inmunológico, entonces nos toca cuidar mucho también los tendones. Nuevamente, el manejo multidisciplinario, el manejo pensando en la interrelación de estos diferentes sistemas multifuncionales del aparato locomotor. ¿Qué conclusiones tenemos? Entonces, el músculo es un órgano metabólico, la sarcopenia pues es un síndrome geriátrico, no es una enfermedad, es una condición que algunas veces puede estar asociada a efectos, a enfermedades secundarias, en este caso es la caquexia, por ejemplo la caquexia neoplásica, la caquexia del VIH, entre las cuales no se contemplaron en esta presentación. Los algoritmos diagnósticos sugeridos son importantes de seguirlos, para ejemplos para efectos de sistematizar el diagnóstico. En la medida que haya sarcopenia, no tendremos un envejecimiento saludable y pues muchos de nosotros ya estamos en esa generación de baby boomers y tenemos que también dar ejemplo de que médico, cúrate a ti mismo, médico, cúrate ipse. La nutrición y el ejercicio adecuado son importantes y la administración de leucina, de HMB, de vitamina D3, de colágeno hidrolizado, conjunto con el ejercicio, pues mostraron utilidad. Esta es la presentación que tenía. Muchísimas gracias a CISDED por esta fantástica oportunidad para poder mejorar la educación de todos los colegas latinoamericanos y en el mundo. Mi nombre es Alejandro Melo Florian y ese es mi correo electrónico. Entonces, quedo ustedes para futuras oportunidades.